Buenas noches, ingenieros. Somos el grupo número 2 y los temas a tratar son el significado de la globalización. La globalización en la historia, en el mundo antiguo y moderno, el mundo bipolar y multipolar, asimilación accidental o función multicultural, el papel de las redes sociales y su influencia en el mundo civilizado, la globalización de los beneficios y los problemas de un dilema ético, ventajas y desventajas de la globalización, la transaccionalización en el coloniaje cultural y la ciudadanía universal. Los integrantes son Bernal Moncayo Marco, Castillo Serrano Camila, Martillo Vera Daniela y quienes hablan Alvarado Payana. El significado de la globalización. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. El uso del término se utiliza desde los años 80, es decir, desde los adelantados tecnológicos que han facilitado la aceleración de las transacciones e intermediaciones de los comerciales financieros, y por esta razón el fenómeno tiene tantos defensores como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como detractores. En este proceso se da una interdependencia económica donde las empresas y los mercados sobrepasan fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Este es un proceso especialmente económico donde se va produciendo una integración en las economías nacionales, provocando un incremento en el volumen y la complejidad de los intercambios de volúmenes de bienes y servicios en la economía mundial. La globalización en la historia en el mundo antiguo y moderno. Los orígenes de esta globalización son el tema del debate en curso, aunque varios investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna. Otros lo consideran un fenómeno con una larga historia. Algunos autores han argumentado de extender el comienzo de la globalización mucho tiempo antes atrás, en el concepto completamente inoperante e inútil en el análisis político, por lo que estos investigadores sitúan los orígenes de la globalización en la era moderna. La globalización arcaica. Tal vez el mayor defensor extremo profundo del origen histórico de la globalización era André Gunter Frank, un economista asociado con la teoría de la dependencia. Frank expuso que ha existido una forma de globalización desde el surgimiento de vínculos comerciales entre Sumeria y la civilización del Valle del Indo en el tercer milenio antes de Cristo. Thomas L. Friedman divide la historia de la globalización en tres periodos. La globalización 1 desde 1492 a 1800, la globalización 2 de 1800 al año 2000 y la globalización 3 desde el año 2000 hasta la actualidad. Él expone que la globalización implica la globalización de los países, la globalización 2 en las campañas y la globalización 3 a los individuos. Incluso tan tempranamente como en la prehistoria, las raíces de la globalización moderna pueden ser encontradas en la expansión territorial de nuestros antepasados por todos los 5 continentes, que fue un componente fundamental en el establecimiento de la globalización. El desarrollo de la agricultura promovió la globalización mediante la conversión de la mayoría de la población mundial a una forma de vida sedentaria. El proceso contemporáneo de la globalización tuvo mayor aproximadamente a mediados del siglo XIX, conforme al aumento de capital y la movilidad laboral que se asociaron con la disminución del costo del transporte, lo que condujo a un mundo más pequeño. La globalización moderna. En el siglo XIX se presenció la llegada de la globalización acercándose a su forma actual. La industrialización permitió la producción barata de artículos corrientes usando las economías de las escalas, mientras rápido crecimiento de la población creaba una demanda sostenida de materias primas. En este periodo fue el imperialismo del siglo XIX que se dio forma a la globalización. Después de la guerra del opio y la finalización de la conquista de la India por el Imperio Británico, gran cantidad de habitantes de esas regiones se volvieron consumidores de los productos que los europeos exportaban. En ese periodo, las áreas del África subsahariana, las islas del Pacífico, fueron incorporadas al sistema mundial. Mientras tanto, la conquista de nuevas partes del mundo, notablemente en el África subsahariana, produjo recursos naturales valiosos como el caucho, diamantes y el carbón, que ayudaron al comercio y la inversión entre los poderosos imperios europeos, sus colonias y los Estados Unidos. Entre la globalización del siglo XIX y del siglo XX hay grandes diferencias, que hay dos puntos principales en los cuales se puede ver la diferencia. Un punto es el comercio global de estos siglos, así como el capital de inversión y la economía. El mundo bipolar y multipolar, asimilación occidental o función multicultural. ¿Qué es el mundo multipolar y bipolar? Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron dos grandes naciones hegemónicas, los Estados Unidos y la URSS. Su poder iba más allá de las fronteras naturales y de hecho el mundo se dividió en dos bloques, el comunista y el capitalista. En este sentido, hasta la desaparición de la URSS, el orden mundial se extendió de manera bipolar en las últimas décadas y se habla de un mundo multipolar para describir en el orden mundial. A continuación, mi compañero.
Características del mundo bipolar. Cuando Estados Unidos y la Unión Soviética lideraron la política internacional, el mundo se dividía en dos bloques claramente diferenciados. Había dos ideologías antagónicas y el sistema democrático de los países occidentales, liderados por Estados Unidos, frente al modelo comunista del partido que impulsó la Unión Soviética en toda Europa Oriental. En el siglo XXI, el equilibrio de las fuerzas fue mucho más complejo y por ello se habla de un mundo multipolar. Con la desintegración de la Unión Soviética parecía inicialmente que el mundo tendría una superpotencia. Para entender el nuevo orden mundial, hay que tener en cuenta que son varias las naciones e instituciones que conformaron los bloques del poder. El papel de las redes sociales y su influencia en el mundo civilizado. La influencia de las redes sociales. Las redes sociales han evolucionado al punto de tener influencia en actividad política, económica y social de los países del mundo. La influencia de las redes sociales radica entonces en eso, en que todos podemos optar por ser influyentes. En definitiva, esto es algo que ningún otro medio había podido conseguir a tan gran escala. Usar el poder y la influencia para las redes sociales. Las empresas, políticos y grandes líderes han notado que el poder que tienen las redes sociales dentro de la sociedad han entendido que tienen gran presencia en las mismas para llegar cada vez a más seguidores y lograr acercarse a ellos. Es por ello que las redes sociales pasaron de ser solo una cosa de jóvenes a convertirse en un canal de comunicación de suma potencia para diversos sectores de la sociedad, en el que si no tienes presencia prácticamente no existe. Ventajas y desventajas de la globalización. La globalización son todas las dinamitas económicas, políticas y sociales que conllevan a una mayor independencia entre los estados y a una flexibilización de sus relaciones con el objetivo de lograr un mayor y más eficiente intercambio comercial y tecnológico. Aquí a su vez tiene un profundo impacto en los procesos sociales, culturales, como todo procesos históricos. La globalización tiene una serie de ventajas y desventajas que están vinculados a una serie de factores que parecieran estar desconectados entre sí, pero que en realidad están concatenadas. En sí, la unión de los estados para crear bloques económicos, las migraciones masivas, el desarrollo de la tecnología y su accesibilidad son solo algunos de los aspectos a considerar para calibrar el impacto de la globalización en el mundo, tanto desde el aspecto positivo como el negativo. Área, ventajas y desventajas. Las áreas son economía, ventajas, mayor intercambio económico y comercial entre países, desventajas, prácticas intervencionistas, aumento de desigualdad y desempleo, tecnología. En ventajas tenemos lo que es mayor intercambio tecnológico entre naciones, aceleración del aparato productivo y científico, comunicación global en el tiempo. Desventaja tenemos lo que es la tecnología sustituye la mano de obra no calificada, aumento de la desigualdad general por la falta de acceso de la tecnología. Cultura, ventajas tenemos multiculturalidad, mayor riqueza lingüística, en desventajas, transculturalización, desaparición de lenguajes y dialectos autónomos, ambientes, estimulas el turismo, generar daños al medio ambiente. Ventajas de la globalización. La globalización ha generado una mayor apertura en términos económicos, sociales, tecnológicos y culturales que han traído beneficios a los estados y ciudadanos, tales como intercambios económicos mayor y más eficientes, intercambios tecnológicos, mayor riqueza lingüística, diversidad cultural, comunicación global, estímulo al turismo. Desventajas de la globalización, aumento de prácticas intervencionistas, separación de la cultura local y la identidad nacional, aumento de la brecha de desigualdad, abaratamiento de la mano de obra por el desarrollo tecnológico, deterioro ambiental a escala global.
Y por último tenemos lo que es la transnacionalización y el coloniaje cultural. La transnacionalización es la noción que define y engloba lo que excede en el marco de una nación. Comprenderemos que esta nación está fundamentalmente ligada al fenómeno de la mundialización. ¿En qué consiste esto? Bueno, esto consiste en exportar la desocupación y pobreza de un país rico a un intervenido, así buscando mejorar el estatus del mismo. La ciudadanía universal. Uno de los principios más importantes contemplados por la ciudadanía universal consiste en que todos los seres humanos deben gozar de igualdad de derechos y deberes en cualquier parte del mundo. De esta manera busca hacer extensibles los derechos políticos a los foráneos, equiparando en igualdad de condiciones tanto al nacional como al migrante, respetando así su decisión a la movilidad humana ordenada y a elegir de manera libre y voluntaria el lugar de su residencia, terminando progresivamente con la condición del extranjero. El término ciudadanía proviene del latín civitas. Está ligado al derecho, sobre todo en lo que se refiere a los derechos políticos, sin los cuales el individuo no puede intervenir en los asuntos del Estado. De manera que se considera que el ciudadano o ciudadana es el mantener un vínculo o sentimiento de pertenencia a una comunidad política, ser reconocido por estas prácticas, sus costumbres, creencias y aceptar sus deberes y asumir sus derechos, someterse al contrato o pacto social. Desde este punto de vista, si se considera que 1 de cada 7 habitantes del planeta es un migrante, la ciudadanía universal debería enmarcarse como uno de los derechos fundamentales del hombre, por cuanto la libre movilidad de las personas entre los territorios contribuye de manera fundamental al desarrollo de toda sociedad. La ciudadanía es una calidad que posee el habitante de un determinado estado, en virtud de la cual goza del efectivo ejercicio de los derechos políticos y soporta el cumplimiento de las obligaciones de igual naturaleza. Esta enciclopedia también establece diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, pues pueden existir naturales de un estado sin derechos plenos o restringidos, temporal o definitivamente. Los derechos que otorga la ciudadanía se encuentran reconocidos por las leyes y la constitución de cada país. En este sentido, se otorga derechos y obligaciones que configuran la ciudadanía, lo que varía según el país y según el momento histórico. Está basada en el principio formal de igualdad, por lo que todos los ciudadanos están investidos de los mismos derechos y obligaciones. La concepción de ciudadanía universal dará la posibilidad de ser titular simultáneamente de varias ciudadanías y la posibilidad de ejercerlas, según los requerimientos de cada ciudadano, dando respuesta a las demandas de los derechos humanos que le son negados hoy a la población migrante. En ese sentido, no es posible perder de vista el hecho de que la migración continúa siendo tratada por la mayoría de los gobiernos, principalmente latinoamericanos, como un problema de seguridad, hecho que ha dado lugar a tensiones bilaterales en algunos países de la región y por ende a la potencial criminalización del fenómeno migratorio, por lo que se precisan acciones e iniciativas más conciliadoras y globales para enfrentar el creciente problema de migración, pues la misma no puede ser enfrentada mediante políticas represivas o xenófobas. Muchas gracias.